homotecia se selecciona con la idea de ampliar una figura, ¿ya? A ver, aquí puede ser homotecia también, pero más preciso en este caso, por ejemplo, si queda una figura igual, equivalente a la anterior, o sea, estamos hablando de una figura al aplicar la homotecia, y esta figura queda congruente a la original, entonces estamos hablando de una homotecia para el caso, ¿cierto?, en el cual la razón puede ser 1 o menos 1, ¿ya? En ese caso nos queda una figura congruente a la original. Aclararlo, ¿cierto?, porque aquí en la definición no aparece. Luego dice, si la razón de una homotecia es positiva, la homotecia preserva el sentido de las figuras, ¿ya? O sea, van hacia el mismo lado. Acordando, ¿cierto?, del vector que nos sirve en este caso para realizar la homotecia, estos vectores van a tener el mismo sentido, ¿ya? Si es positiva. Y cuando es negativa, tiene el sentido contrario, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, en el caso de que es positiva, caso, el primero. Segundo caso también positiva, ¿ya? En este caso es mayor que 1, y en este caso está entre, mayor que 0 y menor que 1. Bueno, aquí aparecen los dos. Y si es negativa, la homotecia se invierte, ¿ya? Quedando en este caso el centro de homotecia entre las dos figuras. La figura resultante es semejante siempre a la original. Recordemos que sea semejante implica en este caso que los ángulos correspondientes son de igual medida y sus lados son proporcionales, forman la misma razón entre cada uno de los lados homólogos de la figura. ¿Dudas hasta acá? Vayan preguntando más sin temor, ¿ya? Si es que algo no entiendo. Yo los puedo orientar un poquito más o enredar un poco más, pero ahí pregúntenlo, ¿ya? Dice homotecia utilizando vectores. La homotecia también puede describirse usando vectores. Así, una homotecia de centro O y razón K, con K distinto de 0, claro, porque nos daría, ¿cierto?, en este caso, un punto, transforma todo vector V igual a OA, en este caso es O, el centro de homotecia, y el punto A, o el vértice A, si estamos hablando de una figura, en el vector K multiplicado por V, o sea, el vector ponderado por K, por la razón en este caso de homotecia, que es igual a K multiplicado por el vector mencionado anteriormente. ¿Ya? Luego, si K es mayor que 0, el sentido del vector no cambia, como lo vimos anteriormente. Si K es menor que 0, el sector del vector se invierte, o sea, sentido contrario. El módulo del vector resultante es K veces el módulo, ¿cierto?, de OA, ¿ya? O sea, si la razón de homotecia es 3, entonces el módulo del vector que contiene la imagen, en este caso aplicada el vector, va a ser 3 veces, ¿cierto?, el vector original, ¿ya? O si es un medio, va a ser la mitad en este caso del vector original. Ejemplo, determina la figura que resulta al aplicar una homotecia del factor K igual 2, con centro en 0, 0, al cuadrilátero de vértices A 2,1, 3,1, 3,3, 1,3, observa y completa. Ya, esto ya lo vimos, en este caso solo lo que tenemos que multiplicar es K multiplicado por cada vector que contiene cada uno de estos puntos, ¿cierto? Y ponderándolo obtenemos el vector resultante que representa el punto homotético original. ¿Ya? Esto lo vimos también. Esto también lo alcanzamos a ver, creo. ¿Dónde quedamos? Quedamos por acá. Eso también lo vimos. Esto también lo vimos. También. Y aquí quedamos, ¿ya? Acá quedamos. Entonces la idea es hacer estos ejercicios, siguiendo los pasos que aparecen acá. Dice, si el centro de una homotecia es 1,4 con factor 2, ¿cuál es la imagen del punto A 5,1? ¿Qué es lo que se hace? Y esto es una fórmula también que pueden anotarla. Dice, la imagen del punto A 5,1 se puede calcular del siguiente modo. A', ya que va a ser el punto homotético de 5,1 tras la razón 2, ¿ya? Factor 2, y con centro en 1,4. ¿Qué es lo que se anota? Se anota acá, ¿cierto?, el centro, ¿ya? 1,4, más 2 veces la multiplicación, acá va la razón, 2 veces, ¿ya? En este caso particular es 2, multiplicado por
en este caso el vector que va a resultar de restar 5,1 al centro 1,4. Así se calculan los componentes de un vector. ¿Ya? Cuando no está en el centro, en el 0, 0 el vector, se puede calcular de esta forma, ¿ya? Tomando, ¿cierto?, hasta dónde llega el vector, las coordenadas, ¿cierto?, y restándole el inicio del vector. Ahí nosotros calculamos, ¿cierto?, las componentes de este vector. Entonces nos queda 1,4 más 2 multiplicado por 4, menos 3. Es igual a 1,4 más 8, menos 6, y eso es igual a 9, menos 2. Y ahí tenemos entonces la imagen del vector 5,1 vía el vector, vía el factor, ¿cierto?, en este caso 2. ¿Ya? Calculen entonces estos ejercicios. Bueno, y aquí está el esquema. Siguiendo esta idea, aplicamos potencia de centro O y factor K al punto A dado. Y aquí está la idea anterior. Tenemos, por ejemplo, el punto o el centro 1,4. Ahí está el centro, ¿ya? Y la llegada, ¿cierto?, en este caso del vector es el punto 5,1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? 5,1 menos 1,4, calculamos en este caso las componentes de este vector que no parte del origen. ¿Y cuáles son las componentes? 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Aquí aparece 4 y menos 3 abajo. ¿Ya? Eso se multiplica por la razón y ahí queda, ¿cierto?, en este caso el vector cuyo centro es 1,4 y el punto final de este vector es el 9, menos 2. ¿Ya? 9, menos 2, las coordenadas entonces del punto homotético A. ¿Dudas? No. ¿No? Ya, entonces calculen el A. Me dan el resultado acá, ¿cierto?, en el chat privado, y luego, ¿cierto?, revisamos estos ejercicios. Voy a pasar la lista de ustedes. Está la cámara de Antonia activa. ¿Mi cámara? ¿Sí? Me sale que está apagada. Ahora está activa. Ah, perdón, era el micrófono. Ah, Sí. Veamos. Ya, vamos a revisar. Bueno, que el 1 no era
no había que aplicar esta fórmula, ¿ya? Debido a que parte del 0,0, si es que no hay ningún problema en multiplicar solamente el vector A, el vector OA en este caso, y multiplicarlo, ¿cierto? O ponderarlo por 2 en este caso, ¿ya? Ya que, repito, ¿cierto? El inicio o el origen de este vector es el punto 0,0, así que basta solo con multiplicar, ¿ya? A' va a ser igual a 2 multiplicado por A, que es 1,2. O sea, nos queda 2,4, ¿ya? 2,4. Siguiente. B, ya lo tienen hecho. 1,0 y K igual menos 1. Ya, ejercicio B, tenemos A' va a ser igual al centro de homotesia, 1,0, centro de homotesia, más la razón, en este caso, que es menos 1 multiplicado por las componentes del vector, que sería 3, menos 1 menos el centro, que es 1,0. Calculamos, tenemos 1,0 más menos 1, acá 2, menos 1, al multiplicarlo por menos 1 nos queda menos 2 más 1, y luego sumando tenemos menos 1,1, ¿ya? La B, menos 1,1. El ejercicio C. Ejercicio C. A', mismo procedimiento. El centro, que es 3,2, menos 2, más la razón, que es 3, multiplicado por las componentes del vector, que es menos 4,5 menos 3, menos 2. Nos quedaría 3, menos 2 más 3 multiplicado por menos 7, menos 7, 7. Nos queda 3, menos 2 es igual a más menos 21,21, y eso es igual a menos 18, menos 18,19. ¿Dudas? Ejercicio D. Vamos a revisar también. Tenemos A' es igual a el centro, 6, menos 1, más la razón, en este caso, que es menos 5, multiplicado por las componentes de este vector. Son 6, menos 1, menos 6,
menos 1. Nos quedaría 6, menos 1 más 0 y 0. 0,0. O sea, 6, menos 1. Sería el homotético. ¿Está bien o no? Siguiente. La E. Tenemos A' es igual centro 12,8 más K, que es 12, multiplicado por las componentes de este vector, que son A menos O, 8,12 menos 12,8. 12,8. Resolvemos 12,8 más 12 multiplicado por 8 menos 12 son menos 4 y 12 menos 8 que son 4. Quedaría 12,8 más menos 48,48. Y eso es igual a, acá nos da menos 36,56. Ahí está. ¿Dudas? ¿No? No, teacher. Ya. A ver, no tengo más ejercicio acá, pero tengo por acá, así que no se preocupen. Ya. Desarrollen este ejercicio. Dice, determina la razón de homotesia de los puntos dados con sus respectivas imágenes y su centro de homotesia. ¿Ya? Tienen que calcular entonces la razón para convertir, ¿cierto?, el punto A en A'. Dado el centro, en este caso, 5,2. ¿Dudas? ¿O lo pueden hacer? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O hago un ejemplo? ¿No? ¿No? Ya. Desarrollenlo entonces. Menos 2, Ya, vamos a hacer un ejemplo. menos 100. Para reemplazar en la misma fórmula. A ver, si tuviéramos que anotar una fórmula general, homotesia, supongamos que la razón es K igual... la razón igual K, ¿ya? K, el centro O igual X, Y, ¿ya? Y el punto P, coordenadas A, B. No, sí. Entonces, ¿cuál sería la fórmula en este caso de la homotesia? P' va a ser igual al centro X, Y, centro O, X, Y, más K veces, que es la razón de homotesia, multiplicado por las coordenadas, ¿cierto?, del vector, que lo obtenemos a partir de P, A, B, menos O, que es el centro X, Y. Ya esa sería como una fórmula para hacer en este caso
la transformación para aplicar la homotesis, ¿ya? En este caso seguimos la misma fórmula y despejamos la razón, ¿ya? Podemos despejar la razón. Nos quedaría entonces, como tenemos A', ¿ya? A' que sería el punto de coordenadas 7,8, eso es igual al centro, en este caso 5,2 más K, esto es lo que estamos buscando, multiplicado por, y tomamos, ¿cierto?, el centro o el punto de llegada, ¿cierto?, del vector, que es A, 3,-4, menos en la partida de este vector, que es el 5,2. Y ahí despejamos, ¿ya? Nos quedaría entonces 7,8. Voy a pasar esto hacia acá, restando. Nos quedaría 7,8 menos 5,2 es igual a K multiplicado por las componentes de este vector, que serían menos 2, menos 6. Acá obtenemos 2,6, que debería ser igual a menos 2K, menos 6K. Y ahí debería estar, K debería ser igual en ambos casos. Claro, en el primero tenemos menos 2K es igual a 2, o sea, K es igual a menos 1. Y el otro también en consecuencia nos tiene que dar lo mismo. Menos 6K es igual a 6, o sea, K es igual a menos 1. ¿Ya? Una forma de poder obtener. Bueno, Haciendo lo contrario. ¿Ya? ¿Dudas? Daniela, ¿está claro o no? Ya, desarrollen entonces los demás ejercicios. la razón, entonces sería.
Ya, vamos a revisar el segundo. B' es 5,3, es igual al centro en este caso, 1,5 más K, esa es nuestra incógnita, multiplicado por las componentes. En este caso del vector, el vector no, me OB. equivoqué. Chao. Para encontrar las componentes entonces del vector OB, como ven, es 11,0 y me resto el origen, ¿cierto?, del vector, que es 1,5. 1,5. Nos quedaría 5,3 menos 1,5 es igual 11 menos 1, 10, 10K, y 0 menos 5 son menos 5. Menos 5K. Acá, al sumar, tenemos 4, menos 2. 4, menos 2 es igual a 10K, menos 5K. Y ahí despejando. Para que esto sea cierto, entonces K tiene que valer 4 décimos. 4 décimos, que es lo mismo que 2 quintos. Y acá lo ven, menos 2 quintos, K igual a menos 2 quintos, menos 2 partido en menos 5, o sea 2 quintos. Por lo tanto, en la segunda, K es 2 quintos. ¿Dudas? La siguiente, lo mismo, tenemos C', que es 1, menos 1, 1, menos 1, que es igual al centro en este caso, que es 3,3 más K multiplicado por, y calculamos el vector, las componentes. C menos O, en este caso 2,1, menos el origen de este vector, que es 3,3, y calculamos. Nos quedaría 1, menos 1 menos 3,3 es igual a K menos K, menos 2K. ¿Está bien? Menos K, menos 2K. 1 menos 3 son menos 2, menos 1 menos 3 son menos 4. Eso es igual a menos K, menos 2K. Por lo tanto, K es igual a 2. K igual a 2. Ahora multiplicando por 2 nos queda menos 4. K igual a 2 en la C. ¿Ya? ¿Dudas? Vamos a seguir otro tipo de ejercicio hasta acá. Les dejo los otros para el C3, se entretengan. Ya nos quedan 3 minutitos, así que veamos estos tipos de ejercicios. Dice, encuentra el origen de las siguientes homotesias conociendo la imagen del punto dado y la razón de la homotesia. Ya. No sé si recuerdan que vimos un ejercicio donde teníamos que trazar las líneas que unían cada vértice de una figura con su vértice homotético para encontrar el origen. Ya acá está la clave, ¿cierto?, para no hacerlo de esa forma. No siempre se va a poder hacer de forma gráfica. Entonces acá dice, se encuentra el origen de las siguientes homotesias, conociendo la imagen del punto dado y la razón de homotesia. ¿Ya? Calculen entonces estos ejercicios. Lo que alcancemos, porque quedan 3 minutitos. O hago un ejemplo. Es lo mismo reemplazar en la fórmula y solamente despejar después esta parte de la ecuación. ¿Ya? X, Y lo despejan, ¿cierto? Lo igualan al punto que les queda y ahí obtienen, ¿cierto?, el origen, ¿ya? El centro de homotesia. Calculen el primero. Lo revisamos y ahí quedan libres.
Vamos a ver si lo alcanzamos a hacer. El centro lo vamos a llamar X, Y. Nos quedaría entonces A', 10,15, que es el punto homotético de A, 10,15 es igual al centro X, Y, más la razón, que en este caso es menos 3 medios, multiplicado por, en este caso, A menos 5,0 menos X, Y. Y ahí deberíamos encontrar la X, Y, así, se ve ahí. Tenemos 10,15 es igual X, Y más menos 5 menos X, nos quedaría menos 3 medios por menos 5, o sea, menos 15 medios, o sea, 15 medios menos más 3 medios X. ¿Ya? Coma, hacemos lo mismo, menos Y, o sea, nos queda 3 medios Y. ¿Ya? Y de ahí vamos despejando, la tónica es la misma. Se suma con X acá y es